¿Cuán fantástico decides sentirte el día de hoy? De esa manera quiero iniciar nuestro 10º podcast en punto y seguido. Y sí, efectivamente, ya vamos por nuestro 10º encuentro y eso me tiene sumamente contenta por seguir acompañándote y a través de mi experiencia brindarte ese conocimiento de una amiga, de alguien cercano a ti, y que el propósito es brindarte esa información, ese conocimiento que te va a facilitar, al menos desde una perspectiva que quizás no habías conocido, el poder tomar esa decisión en tu vida, en tus relaciones, en tu equipo de trabajo, en tu negocio, en la forma como están adoptando tus servicios, y que puedas sentirte con mayor seguridad y certeza de que lo estás tomando o lo estás manejando de una forma efectiva. En este 10º encuentro vamos a hablar de un tema que pues he denominado el complejo de Atlas en los negocios. Y me preguntarás, Ana, ¿y por qué Atlas? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, te comento un poco brevemente. Atlas, si conoces de la mitología griega, es un dios al cual Zeus, como castigo, tuvo que colocar en sus hombros o llevar en sus hombros a la tierra. No me voy a extender en este tema, no es la idea ni el enfoque del podcast, pero para que comprendas un poco, en este caso Atlas pues es un dios que lleva en sus hombros el peso de la tierra como castigo. ¿Y eso qué tiene que ver con los negocios? ¿Cómo se presenta esto en los negocios? Es bastante interesante, pero si has tenido o estás en estos momentos perteneciendo a un equipo de trabajo, tienes un equipo el cual tú liderizas o colaboradores, incluso hasta de forma independiente, te podrías sentir identificado, te puede sonar bastante familiar este tipo de complejo de Atlas, en esas ocasiones donde sientes que todo el peso lo llevas encima de ti y donde de ti depende que todo ocurra y que todo pase. En los emprendedores es lo más común y es casi algo cotidiano, con lo cual hay que saber manejarse, hay que saber de qué forma gestionarlo, porque el emprendedor básicamente depende de su voluntad, de su constancia para poder obtener aquello que está buscando, para lograr los objetivos planteados. Entonces, digamos que de alguna forma el único responsable al ser o al trabajar, si ese es el caso, que trabaja de manera independiente, pues depende y recae toda la responsabilidad es de sí mismo. En el caso de los líderes es bastante peculiar. Aquí pues quiero compartirte algunas historias que tuve la oportunidad de presenciar. Este era el caso de un equipo de trabajo donde una de las socias, la socia mayoritaria, la presidenta de la empresa, pues era quien en un inicio había comenzado como esa emprendedora con un propósito con su empresa de servicio, y pues ella tenía su visión de cómo quería formar su equipo de trabajo. Paso a paso pues fue consolidando esos objetivos hasta llegar a tener un equipo al cual lideraba y asimismo tener, digamos, la parte administrativa, operativa de la empresa que formó. Ahora, en ese momento donde ya, digamos, el papel que ella jugaba como presidenta de la empresa estaba pasando de ser alguien que activamente tenía que estar supervisando o que se involucraba en cada uno de los procesos que se llevaban a cabo dentro de la empresa, a delegar este tipo de actividades en el gerente general.
Sin embargo, se presentaron algunas dificultades, algunos retos, porque si bien la confianza que tenía o que manejaba con el gerente era lo suficientemente fuerte, estaba consolidada, y este gerente se había formado con él desde sus inicios, pues el detalle se encontraba era en que para la presidenta de la empresa, pues el gerente todavía tenía varias áreas que requería, fortalecer en el manejo del equipo, el conocimiento de lo que operativamente constituye una empresa, conocimientos técnicos que por falta de experiencia, quizás desde una visión más sistemática de los negocios, pues les generaba ciertas dudas o le faltaba un poco más de aplomo para tomar ciertas decisiones o cómo llevar a cabo ciertas decisiones, y pues también la concepción de lo que vendría siendo el rol de un gerente en cuanto a la interrelación que va a manejar con sus distintas áreas de trabajo que hacen vida para esta organización. Entonces, al haber este distanciamiento en cuanto a lo que vendría siendo el manejo del negocio, la comprensión de la empresa, pues creó un desafío, un reto, porque la presidenta no conseguía esa tranquilidad de saber que podía dejar la responsabilidad en su totalidad y de acuerdo al nivel que le confiere o que le compete al gerente general manejar con la empresa. No sentía que ya estaba en ese nivel como para poder hacerlo del todo, 100%. Entonces era una sensación de, tengo todavía yo que dar la cara ante cualquier problema que se vaya a suscitar, ver de qué forma puedo solventarlo, porque todavía mi gerente no está en pleno desarrollo o capacidad como para poder asumirlo. Entonces ahí es donde nace este complejo de Atlas, en que siente la presidenta que tiene en ella todo el peso de la responsabilidad de que funcione la empresa. Y fíjense que esto es tan, que se va viendo en distintos niveles. Que en este caso se está viendo desde la parte directiva, con la parte estratégica, como también en la parte operativa, porque pasaba un caso similar en otro caso, en otra empresa, pero era del coordinador operativo, donde el equipo de soporte, es decir, las áreas que le colaboraban, tenían que realizar una serie de actividades, una serie de labores, y que el equipo, como no había esa empatía por el propósito de la empresa, que habían esas distinciones en cuanto a que le correspondía o no le correspondía realizar eso al colaborador, o que probablemente también, como existía una alta participación y se daba esa amplitud de potestad al colaborador para que también formulara sus propuestas, sus ideas de cómo mejorar la relación de trabajo, pues eso generaba esa sensación de que por parte del colaborador que era justificable, de que si había algo con lo cual estaba en desacuerdo, pues su rendimiento no fuese el acorde. Entonces, como el coordinador operativo tenía bajo sus hombros toda la responsabilidad de que a ese nivel operativo se llevaran a cabo las actividades, pues tenía que asumir muchas veces estas tareas que delegaba en sus colaboradores para poder garantizar de que la empresa se mantuviese dando resultados, y que pudiese todavía continuar funcionando de la manera en que se había acordado o como se había propuesto para cumplir las metas establecidas. Entonces es bastante retador cuando esto se presenta, porque en el caso inicial, en la historia inicial de la socia de la empresa, la presidenta de la empresa,
y de este coordinador operativo, pues conocen y entienden muy bien cuál es lo que se quiere obtener. Están en total alineación cada uno con los sacrificios, o digamos, no diría sacrificios, pero sí digamos que pueden priorizar aquello que deben hacer a fin de lograr cumplir con la meta que se desea o que se tiene estimada. Sin embargo, no necesariamente esto implica que las otras personas que también forman parte de ese mismo sistema organizacional también estén en la misma sintonía para hacer la misma labor. Entonces es cuando para ellos empieza este complejo de Atlas, en el caso de la presidenta de la empresa, así como el coordinador operativo, pues de tener que asumir en sus hombros toda la responsabilidad para que ocurra lo que debe ocurrir y para que se siga manteniendo la organización viva. Ahora, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo hacer en este tipo de casos? Porque incluso también se puede ver muy palpable, al menos esta sí es una historia particular. Cuando estuve en un caso atendiendo a un cliente inmobiliario, como asesor inmobiliaria, pues el presupuesto que la cliente manejaba era un presupuesto bastante, digamos, retador, porque no tenía mucha holgura. Era un presupuesto bajo, acorde a lo mínimo que ya se estaba manejando en el mercado. Y pues también para sumarle un poco más de desafío, pues las expectativas de la clienta eran elevadas, tenía ciertas necesidades que ella priorizaba por cubrir y que tenía sus gustos bastante definidos, y eso hacía que la asesoría que yo le estaba prestando, pues de alguna manera ella bien lo comprendía, pero parecía no tener resultados para lo que ella quería que ocurriera, porque más allá de lo que ella deseaba era lo realista que podría ocurrir. Entonces es donde empieza, como ya lo he comentado, ese complejo de Atlas de querer buscar la manera de resolver todo y de decir, ok, esto es lo que quiero lograr, esto es lo que quiero hacer, pero pareciera que estuvieses en una esquina luchando contra todo, y digamos el contexto o el ambiente es tu principal adversario. O sea, todo pareciera estar en contra de que eso tú lo pudieses lograr. Entonces, ¿cómo abordarlo? ¿De qué forma pudiésemos atenderlo? Porque creo que en este punto pudieses ya tener ciertas situaciones similares que te vienen a la mente de que también has tenido esta sensación. Entonces, acorde a mi experiencia, yo te diría que hay que evaluar, esto sí es muy, lo pudieses ver en el ámbito financiero, evaluar el retorno de la inversión. Y lo tienes que ver de esa forma, porque estás invirtiendo recursos, quizás no necesariamente en la parte económica, aunque considero que en todos estos casos que te he comentado, si hay una inversión de dinero en ello, en menor o mayor grado, pero la hay. Lo que sí no hay duda es de que también hay una inversión de tiempo y de esfuerzo. Entonces, ¿cómo será ese retorno de la inversión de estos recursos que estamos haciendo sobre el resultado que vas a obtener? Porque al menos hablando en estadística, manteniéndonos con este tipo de casos que te comento, pues al gestionar personal, en aquellos casos donde los colaboradores tienen un desempeño sobresaliente, según las estadísticas, pues ellos requieren de tu parte como líder el que tú hagas una inversión de un 20% de recursos para poder orientarlos. Sin embargo, cambia mucho este porcentaje cuando es para los casos en los colaboradores que tienen un desempeño por debajo del promedio, donde estos demandan que tú emplees un 80% de tu tiempo, de tus recursos, para poderlos orientar.
Entonces la pregunta que te invitaría yo que te realizaras como líder, como dueño de empresa, como coordinador, como asesor en el negocio en el que te encuentres, ¿cómo sería o cuál sería tu propósito o tu objetivo? Indistintamente de tu rol en el cual te encuentres en estos momentos desarrollando. ¿Cuál sería realmente lo que tú estás buscando lograr? Porque si bien en el primer caso de la socia, de la presidenta de la empresa con su gerente, es de que quiere brindarle esta ayuda a su gerente como por un proceso por un cambio de desarrollo personal, de tener una experiencia, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo de la empresa o a qué costo del propósito del equipo de trabajo en el cual se fundamenta o es digamos la idea de tener la empresa, ¿no? O en el caso del coordinador operativo, si bien está manteniendo que la empresa se sostenga y de que siga con sus funciones, pero ¿vale la pena entonces tener este equipo de trabajo allí por cubrir estas áreas? Sería momento entonces de cambiar la nómina o cambiar el equipo de trabajo o tomar otro tipo de acciones, porque eso también lo aleja al coordinador de poder atender otras áreas que pudiesen ser, digamos, para expandir todos los recursos con los que cuenta la empresa. Y en el caso también particular con la cliente que estaba atendiendo como asesor inmobiliaria, de que efectivamente podría yo ayudarle o pude haber ayudado a la señora, a mi clienta, pero entonces una vez concretada el servicio y de que ella haya concluido con el propósito que se había manejado de la compra del inmueble, con el presupuesto que estaba manejando, una vez concretado eso, cuál iba a ser también el resultado de ello para mí, cuál iba a ser el beneficio detrás de ello, si era realmente significativo para lo que yo estaba buscando. Entonces ahí es donde radica la importancia de hacernos estas consultas. Como líder o empresario, ¿cuál es mi propósito y mi objetivo? Porque está bien nosotros poder involucrarnos y no dejar de lado lo que tenemos frente a nosotros o no ignorarlo. Está bien que nos mantengamos alerta, de no confiarte en que todo está excelente, en que lo estás haciendo muy bien como líder, sino también como líder es responsabilidad tuya adelantarte a los futuros eventos que puedan ocurrir, a cómo prepararte para ello. Siempre va a ser mejor una acción, digamos, preventiva que correctiva. Y esto los ingenieros pueden estar de acuerdo conmigo. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? Aplicar la prueba de estrés. Esta prueba de estrés, los financieros o los que se desarrollan en la parte de asesoría financiera, pues me entienden muy bien, porque es una prueba que uno desarrolla para evaluar a la organización, al equipo, ante, digamos, de manera bastante sencilla, la explicación, pues para ver cómo funcionaría la empresa o cómo sería el desempeño de la empresa, el desempeño financiero de la empresa, según ciertas crisis o escenarios que sean los más severos posibles. Entonces, si van a poder seguir adelante con sus operaciones y bueno, es más de pronóstico. ¿Cómo sería digamos, el resultado de esto o cómo afectaría a la empresa? Esa sería una estrategia a aplicar. Y lo otro es de que no olvidemos que también es esencial la creatividad. La creatividad nos permite dar soluciones a cualquier tipo de problema o situación que querramos mejorar. Diría que la creatividad es vital para cualquier aspecto de nuestra vida.
Y el enemigo de la creatividad es la tensión. Entonces no es tanto el mantenernos en el estrés nos puede mantener alerta, o podemos cambiar la palabra estrés, es de estar alerta a lo que pudiese estar ocurriendo, sin caer en el exceso de preocupación o la rumiación, sino de tomar una acción y de prepararnos un plan para hacer que las cosas se solucionen. Porque la única forma de que algo ocurra es que demos un paso. Y con el ingenio que tenemos, porque ya contamos con eso, ya posees lo que requiere, podamos atender aquello que pudiese estar pasando. Y como siempre, tomando esa decisión que es necesaria, no hacer que ésta se postergue, porque realmente allí estamos prolongando, y aquí sí soy un poco más contundente con lo que digo, estamos prolongando nuestra agonía. Entonces hay que ser oportuno también al momento de tomar acciones correctivas y también acciones que sean preventivas. Entonces, bueno, de igual manera te agradezco que te tomaras estos minutos para escuchar este podcast. Espero haberte brindado otra perspectiva sobre los negocios con el complejo de Atlas, que sé que es primera vez que lo escuchas, pero lo importante es conocer de que estas situaciones ocurren y que eso no debe atemorizarnos, sino permitirnos prepararnos mejor ante esos escenarios. Esa es la idea de todo. Y que continúes tu formación, continúes investigando, armándote de más herramientas para que lo que elijas sea efectivo y útil para ti. De igual manera, no olvides que siempre eres tú quien decides dónde poner el punto final. Hasta un próximo encuentro.